No olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para estar al tanto de los nuevos videos. Imagina esto, hace 40.000 años. El mundo está cubierto de hielo. Los glaciares se extienden por los continentes como océanos helados y las temperaturas caen a niveles que matarían a los humanos modernos en cuestión de minutos. En este paisaje brutal, un joven cazador tropieza y cae por un acantilado mientras persigue a un mamut. El hueso de su pierna se rompe con un crujido espeluznante que resuena en toda la tundra. Su grupo de cazadores se reúne a su alrededor, y podrías pensar que aquí es donde termina su historia. Pero te equivocarías. Lo que sucede a continuación sorprendería a los médicos modernos. Estos seres humanos, considerados primitivos, no entran en pánico. No abandonan a su compañero herido a su suerte. En cambio, comienzan un sofisticado procedimiento médico que rivaliza con las técnicas utilizadas hoy en día en los hospitales. Recogen plantas específicas que crecen en el duro entorno, crean férulas con huesos de mamut y comienzan un proceso de curación que no solo le salvará la vida, sino que le devolverá su capacidad para cazar. Creemos que lo sabemos todo sobre los humanos de la edad de hielo. Los imaginamos como cavernícolas toscos, que apenas sobrevivían a base de carne cruda y sus instintos básicos de supervivencia. Pero los recientes descubrimientos arqueológicos han destrozado este mito por completo. No eran brutos sin mente que luchaban contra la naturaleza, sino maestros curanderos, expertos en botánica e innovadores médicos que desarrollaron tratamientos tan eficaces que algunos todavía se utilizan hoy en día en culturas remotas. Las pruebas son asombrosas. En la cueva de Sanidar, en Irak, los arqueólogos descubrieron los restos de un hombre de Neandertal que vivió hace 60.000 años. No se trataba de un esqueleto cualquiera, sino del cuerpo de alguien que había sobrevivido a múltiples lesiones graves a lo largo de su vida. Tenía un brazo atrofiado, una cuenca ocular dañada y un pie aplastado. Según toda lógica, debería haber muerto por cualquiera de estas lesiones. Sin embargo, vivió hasta una edad avanzada, cuidado por su comunidad y tratado con medicinas que apenas estamos empezando a comprender. Pero aquí está lo más impactante. Alrededor de su lugar de entierro, los investigadores encontraron los restos fosilizados de 8 plantas medicinales diferentes. Milenrama para las hemorragias, raíz de malvavisco para la inflamación, jacinto para aliviar el dolor. No se trataba de flores elegidas al azar, sino de una farmacia seleccionada con precisión, un botiquín médico que revela la profundidad de los conocimientos curativos de la edad de hielo. Piensa en lo que esto significa. Mientras enormes depredadores vagaban por la Tierra y las capas de hielo cubrían la mitad del planeta, los humanos no solo sobrevivían, sino que desarrollaban prácticas médicas que sentarían las bases de todas las tradiciones curativas venideras. Estudiaban las propiedades de las plantas, experimentaban con tratamientos y transmitían sus conocimientos de generación en generación con una precisión que avergonzaría a las facultades de medicina modernas. La magnitud de sus conocimientos era impresionante. Sabían que la corteza de sauce contenía lo que hoy llamamos alicina, el ingrediente activo de la aspirina. Sabían que hongos podían combatir las infecciones, que raíces podían facilitar el parto y que hojas podían curar los huesos rotos. Desarrollaron técnicas quirúrgicas, crearon anestésicos a partir de plantas fermentadas e incluso realizaron con éxito procedimientos dentales utilizando herramientas de piedra más afiladas que los bisturís modernos. Pero, ¿cómo adquirieron estos conocimientos? ¿Cómo es que los seres humanos que vivían en uno de los periodos más duros de la historia de la Tierra se convirtieron en maestros farmacéuticos y cirujanos expertos? La respuesta radica en una combinación de necesidad desesperada, brillante observación y voluntad de aprender de los maestros más inesperados, los propios animales. Cuando los investigadores modernos estudian la medicina tradicional, siguen descubriendo que los remedios antiguos funcionan exactamente como se anunciaba. La farmacia de la edad de hielo no se basaba en supersticiones o ilusiones. Era el resultado de miles de años de cuidadosos experimentos, observaciones sistemáticas y rigurosas pruebas en las condiciones más extremas imaginables. Lo que hace que esta historia sea aún más increíble es que estas tradiciones curativas no desaparecieron con las capas de hielo. Sobrevivieron,
evolucionaron y se extendieron por todos los continentes de la Tierra. Cuando los exploradores europeos se encontraron con los pueblos indígenas de Australia, América y África, descubrieron sofisticados sistemas médicos cuyos orígenes se remontaban directamente a la edad de hielo. Las mismas plantas, las mismas técnicas y la misma comprensión fundamental de cómo se cura el cuerpo humano. Hoy en día, ante los nuevos retos médicos y las enfermedades resistentes a los antibióticos, los científicos vuelven a recurrir a estos antiguos remedios con renovado respeto. Están descubriendo que los curanderos de la edad de hielo comprendían principios de la medicina que la ciencia moderna apenas está empezando a entender. Sabían sobre el microbioma, sobre la conexión entre la salud mental y física, y sobre enfoques de tratamiento que funcionan con los procesos naturales de curación del cuerpo en lugar de contra ellos. Esta es la historia no contada de la primera revolución médica de la humanidad, una época en la que la supervivencia dependía del dominio del arte de curar. Es una historia de innovación nacida de la desesperación, de conocimientos preservados contra todo pronóstico y de tradiciones curativas que siguen salvando vidas hoy en día. Pero esta revolución no se produjo de la noche a la mañana, ni fue fruto de la casualidad. La edad de hielo no fue solo un periodo de supervivencia, sino la primera escuela de medicina de la humanidad, y el plan de estudios era, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Imagina ser un curandero hace 45.000 años en lo que hoy es Alemania. El valle de Neander se extiende ante ti, un paisaje de colinas onduladas y densos bosques. Pero el clima es brutal. Las temperaturas bajan habitualmente a menos 40 grados Fahrenheit y el invierno dura 9 meses al año. Tu pueblo depende por completo de tu conocimiento sobre que plantas pueden detener el sangrado, que raíces pueden combatir las infecciones y que hongos pueden aliviar el dolor de los huesos rotos. No se trataba de conocimientos teóricos, sino de medicina práctica para la supervivencia, aprendida a través de innumerables generaciones de ensayo y error. Las pruebas arqueológicas de yacimientos de toda Europa revelan que los humanos de la edad de hielo habían identificado y catalogado las propiedades medicinales de más de 200 plantas diferentes. Sabían exactamente cuándo recolectar cada una, cómo prepararlas y qué combinaciones funcionaban mejor para lesiones específicas. Tomemos como ejemplo el descubrimiento en la cueva de Qesem, en Israel, donde los investigadores encontraron pruebas de medicina vegetal sistemática que se remonta a 400.000 años. El suelo de la cueva estaba cubierto de restos de plantas medicinales específicas, dispuestas en patrones que sugieren áreas de almacenamiento y preparación deliberadas. No se trataba de restos de comida aleatorios, sino de los restos de una sofisticada operación farmacéutica. El doctor Avi Goper, arqueólogo jefe de la excavación, describió el hallazgo como revolucionario. Los restos vegetales mostraban claros signos de procesamiento, técnicas de molienda, ebullición y fermentación que permitían extraer el máximo beneficio medicinal de cada especie. Estas personas entendían la química de una manera que impresionaría a los farmacéuticos modernos, señaló. Aislaron los compuestos activos y crearon tratamientos específicos con una precisión notable. Las propias plantas cuentan una historia increíble. Los investigadores identificaron restos de matricaria, un potente antiinflamatorio que todavía se utiliza hoy en día para las migrañas. Encontraron bayas de saúco procesadas, que ahora sabemos que contienen potentes compuestos antivirales. Lo más sorprendente es que descubrieron pruebas de cultivo deliberado, pequeñas zonas ajardinadas donde se cultivaban y cuidaban plantas medicinales específicamente con fines médicos. Pero, ¿cómo adquirieron estos conocimientos sin instrumentos científicos modernos ni condiciones de laboratorio controladas? La respuesta está en su relación con el reino animal. Los humanos de la edad de hielo eran maestros observadores y se dieron cuenta de que los animales heridos o enfermos solían buscar plantas específicas. Consideremos el comportamiento de los osos, con los que los humanos de la edad de hielo se encontraban habitualmente. Cuando un oso sufría una herida grave, solía buscar plátano, una hierba común que, según han confirmado investigaciones modernas, contiene potentes propiedades antibacterianas. El oso masticaba las hojas hasta convertirlas en pulpa y las aplicaba directamente sobre la herida.
Los curanderos humanos observaron este comportamiento y comenzaron a experimentar con el mismo tratamiento. Del mismo modo, observaron que los ciervos con problemas digestivos comían tipos específicos de corteza, mientras que los lobos con heridas infectadas se revolcaban en parches de cierto tipo de musgo. Cada observación se convirtió en una pieza del rompecabezas, una pista para construir su comprensión integral de la medicina natural. La sofisticación de sus conocimientos queda clara cuando examinamos casos concretos. En el yacimiento paleolítico de Dolní Věstonice, en la República Checa, los investigadores descubrieron los restos de una mujer que vivió hace 27.000 años. Su esqueleto reveló indicios de múltiples tratamientos médicos a lo largo de su vida. Había sobrevivido a un parto difícil, se había recuperado de una grave fractura de cráneo y había vivido con una enfermedad crónica que había requerido un tratamiento continuo del dolor. El análisis químico del suelo alrededor de su lugar de enterramiento reveló rastros de adormidera, un potente analgésico que requiere una preparación cuidadosa para evitar una sobredosis mortal. La presencia de esta planta no fue accidental. Sus curanderos habían calculado dosis precisas y se las habían administrado durante años, controlando su dolor crónico y manteniéndola funcional y alerta. Aún más impresionante era su conocimiento de las interacciones entre medicamentos. El análisis de otros restos vegetales alrededor del lugar de enterramiento reveló una cuidadosa selección de medicamentos complementarios, plantas que potenciaban la eficacia del opio y reducían sus peligrosos efectos secundarios. Este nivel de conocimiento farmacéutico rivaliza con los protocolos modernos de tratamiento del dolor. La farmacia de la Edad de Hielo iba más allá de los tratamientos individuales y abarcaba la medicina preventiva. La salud estacional era una preocupación importante, y los curanderos desarrollaron programas integrales para ayudar a sus comunidades a sobrevivir los largos y brutales inviernos. Crearon preparados ricos en vitaminas a partir de agujas de pino y escaramujos para prevenir el escorbuto. Fermentaron ciertas raíces para crear probióticos que mantuvieran la salud digestiva durante los meses de escasa variedad alimentaria. Las pruebas arqueológicas sugieren que incluso comprendían la importancia de lo que hoy llamamos medicina de salud mental. Los yacimientos de la Europa de la Edad de Hielo contienen restos de plantas con propiedades psicoactivas conocidas, no drogas recreativas, sino tratamientos cuidadosamente administrados para la depresión y la ansiedad que surgían de forma natural durante los largos y oscuros meses de invierno. El aspecto más notable de la medicina de la Edad de Hielo era su precisión. Estos curanderos no se basaban en supersticiones o rituales, sino que utilizaban la observación sistemática, la experimentación cuidadosa y las pruebas rigurosas para desarrollar tratamientos que realmente funcionaban. Su tasa de éxito era tan alta que muchos de sus remedios a base de plantas permanecieron inalterados durante decenas de miles de años. Pero identificar las plantas adecuadas era solo el comienzo del proceso de curación. El momento que lo cambió todo ocurrió durante una expedición de caza hace 38.000 años, en lo que hoy es el sur de Francia. Un joven cazador cromañón llamado Cael, lo llamaremos así basándonos en nombres similares que se encuentran en tradiciones orales posteriores, estaba rastreando a un oso de las cavernas herido cuando ocurrió la tragedia. El oso, acorralado y desesperado, atacó con sus garras del tamaño de dagas. El antebrazo de Cael se rompió con un sonido que sus compañeros de caza describieron en pinturas rupestres como de madera seca al romperse. El hueso atravesó la piel, la sangre se derramó sobre el suelo helado y la infección, la asesina silenciosa de la Edad de Hielo, comenzó su carrera mortal contra el tiempo. Lo que sucedió a continuación representa uno de los primeros casos registrados de medicina de urgencias traumatológicas y sentó las bases de los protocolos que aún hoy utilizan los médicos de zonas silvestres. El grupo de cazadores de Cael no entró en pánico. Liderados por una curandera experimentada llamada Mira, iniciaron inmediatamente una secuencia de tratamiento que revela la sofisticada formación médica que recibían todos los adultos de la Edad de Hielo. En primer lugar, controlaron la hemorragia utilizando un coagulante vegetal elaborado a partir de hojas de ortiga trituradas, una técnica que, según han confirmado investigaciones modernas, funciona más rápido que muchas alternativas sintéticas.
Las pruebas arqueológicas de las cuevas de Les Acies muestran exactamente cómo funcionaba esta medicina de emergencia. La doctora Patricia Sutherland, que dirigió la excavación, descubrió lo que ella denomina el primer botiquín de primeros auxilios del mundo, una bolsa de cuero que contenía 19 plantas medicinales diferentes, instrumentos quirúrgicos de hueso e incluso anestésicos primitivos. La organización era notable, explica la doctora Sutherland. Cada planta se procesaba y almacenaba para maximizar su vida útil y su potencia. Estas personas comprendían que las emergencias médicas requerían un acceso inmediato a los tratamientos adecuados y estaban preparadas de una manera que impresionaría a los paramédicos modernos. El botiquín contenía corteza de abedul rica en salicilato de metilo, un analgésico natural. También contenía corteza de sauce procesada para reducir la inflamación. Y lo más importante, contenía miel fermentada mezclada con ciertos mohos que ahora sabemos que producen antibióticos naturales. No se trataba de medicina popular, sino de un tratamiento basado en la evidencia y desarrollado a lo largo de miles de años de experiencia práctica. Pero la lesión de Kael presentaba un reto complejo. El hueso roto tenía que colocarse correctamente o quedaría discapacitado de por vida en un mundo en el que la capacidad física significaba la supervivencia. El equipo de curación se enfrentó a una decisión que determinaría si su compañero vivía o moría: intentar la primera cirugía ortopédica registrada o dejar que pereciera por las complicaciones. Optaron por la cirugía. Utilizando cuchillas de obsidiana más afiladas que los instrumentos quirúrgicos modernos, limpiaron cuidadosamente la herida y alinearon los fragmentos óseos. Las pinturas rupestres de la época muestran el procedimiento con notable detalle, varios curanderos trabajando juntos, cada uno con una función específica en la operación. Un curandero administró un analgésico utilizando una bebida fermentada elaborada con flores de amapola y hongos, un anestésico natural que inducía un estado de trance mientras mantenía al paciente lo suficientemente consciente como para proporcionar información durante el procedimiento. Otro mantenía una presión precisa sobre los vasos sanguíneos para evitar una hemorragia mortal. Un tercero aplicaba continuamente preparaciones medicinales frescas para combatir la infección. La técnica de colocación de huesos en sí misma era revolucionaria. Creaban férulas con marfil de mamut moldeado, las envolvían con tiras de cuero especialmente tratadas y lo fijaban todo con adhesivos vegetales que se endurecían al secarse. El análisis con rayos X de fracturas similares de la edad de hielo muestra patrones de curación idénticos a los procedimientos ortopédicos modernos. Los protocolos de control de infecciones eran igualmente avanzados. Cada pocas horas, desenvolvían la herida y aplicaban preparaciones antibióticas frescas elaboradas a partir de mohos y extractos de plantas específicos. Mantuvieron este programa de tratamiento durante semanas, ajustando la medicina en función de la respuesta de la herida, exactamente el mismo enfoque que se utiliza en los hospitales modernos. La recuperación requería el apoyo de la comunidad a una escala que revela la sofisticada estructura social de la medicina de la Edad de Hielo. Kael no pudo cazar durante meses, pero en lugar de abandonarlo, su comunidad le asignó funciones que aprovechaban su experiencia en curación mientras se recuperaba su brazo. Se convirtió en aprendiz de Mira, aprendiendo medicina avanzada a base de plantas y técnicas quirúrgicas. Este patrón aparece repetidamente en los registros arqueológicos. Las personas con fracturas curadas suelen mostrar indicios de haber fabricado herramientas especializadas o procesado plantas medicinales, funciones que maximizaban su contribución a la supervivencia de la comunidad al tiempo que se adaptaban a sus limitaciones físicas. La medicina de la Edad de Hielo no se limitaba a tratar lesiones, sino que se ocupaba de mantener los recursos humanos necesarios para la supervivencia del grupo. El éxito del tratamiento de Kael tuvo implicaciones más amplias. La noticia de la intervención quirúrgica se difundió a través de las redes comerciales y las reuniones estacionales, llevando la técnica a grandes distancias. Métodos similares de colocación de huesos aparecen en yacimientos arqueológicos desde España hasta Siberia, lo que sugiere una rápida difusión de los conocimientos médicos entre las comunidades de la Edad de Hielo. Pero quizás el aspecto más significativo de esta medicina de emergencia fue su impacto psicológico.
El éxito en el tratamiento de lesiones traumáticas graves dio a las comunidades de la Edad de Hielo la confianza necesaria para asumir mayores riesgos, cazar presas más grandes, explorar nuevos territorios y ampliar los límites de la capacidad humana. Sabían que una lesión no significaba la muerte, y este conocimiento transformó su relación con el peligro en sí mismo. Las herramientas y técnicas desarrolladas para tratar la lesión de Kael se convirtieron en la base de toda la medicina traumatológica posterior. Las cuchillas quirúrgicas de obsidiana, los anestésicos de origen vegetal, los protocolos de control de infecciones y los procedimientos ortopédicos. Todo ello se originó durante ese intento desesperado por salvar la vida de un joven cazador. Pero la medicina traumatológica era solo un aspecto de la atención sanitaria de la Edad de Hielo. La verdadera sofisticación de sus conocimientos médicos se hizo evidente en su enfoque del problema de salud más común y peligroso de la época. En la Edad de Hielo, las infecciones eran un depredador más letal que cualquier tigre dientes de sable o oso cavernario. Un simple corte podía convertirse en una sentencia de muerte, y las enfermedades podían acabar con comunidades enteras en cuestión de semanas. Sin embargo, de alguna manera, los humanos no solo sobrevivieron a estos enemigos microscópicos, sino que aprendieron a derrotarlos utilizando armas que la ciencia moderna apenas está empezando a comprender. La historia comienza con un descubrimiento que conmocionó al mundo arqueológico. En 2013, unos investigadores que excavaban un yacimiento neandertal en el Sidrón, España, encontraron algo extraordinario: el sarro dental conservado de un individuo de 50.000 años de antigüedad que había estado tratando sistemáticamente una grave infección dental con una combinación de corteza de álamo y moho penicillium. La doctora Laura Gueirich, que dirigió el análisis genético, no podía creer los resultados. Este individuo estaba tomando esencialmente aspirina y penicilina, explicó. Habían descubierto tanto analgésicos como antibióticos 50.000 años antes de que naciera Alexander Fleming. La sofisticación de sus conocimientos farmacéuticos era asombrosa. Las pruebas dentales revelaron un sistema médico que funcionaba a un nivel que rivaliza con las prácticas modernas. El individuo infectado había estado aplicando dosis precisas de antibióticos naturales directamente en la zona afectada, al tiempo que controlaba el dolor y la inflamación. El análisis químico mostró que los tratamientos habían durado meses, con dosis cuidadosamente ajustadas en función de la progresión de la infección. No se trataba de un caso aislado. En toda la Europa de la Edad de Hielo, los investigadores han encontrado pruebas de un tratamiento sistemático de las enfermedades que sugiere un profundo conocimiento de cómo se propagaban las infecciones y cómo podían controlarse. En yacimientos de Alemania, Francia y Rusia, han descubierto áreas especializadas que funcionaban como hospitales de aislamiento, espacios donde los miembros enfermos de la comunidad podían recuperarse sin poner en peligro a los demás. La Grotte du Renne, en Francia, ofrece la imagen más clara de la gestión de las epidemias en la Edad de Hielo. Las capas arqueológicas de hace 35.000 años muestran indicios de una enfermedad respiratoria que afectó a varias personas al mismo tiempo. En lugar de abandonar a los enfermos o permitir que la enfermedad se propagara sin control, la comunidad implementó procedimientos de cuarentena que resultarían familiares a los epidemiólogos modernos. Los enfermos fueron trasladados a una sección separada del complejo de cuevas, donde recibieron atención médica intensiva por parte de curanderos especializados. La zona de tratamiento se ventilaba mediante fogatas cuidadosamente colocadas que creaban corrientes de aire que alejaban el aire contaminado de los principales espacios habitables. El humo medicinal fresco procedente de la quema de agujas de pino y hojas de eucalipto, ambos potentes antisépticos, circulaba continuamente por la zona de tratamiento. La medicina en sí era notablemente avanzada. El análisis de los residuos encontrados en la zona de tratamiento identificó compuestos de más de 30 plantas diferentes, cada una de ellas seleccionada por sus propiedades antivirales o antibacterianas específicas. Utilizaban equinacia para estimular la respuesta inmunitaria, saúco por sus potentes compuestos antivirales y diversos extractos de hongos que, según han confirmado investigaciones modernas, contienen poderosos agentes inmunomoduladores. Pero quizás lo más impresionante era su comprensión de los cuidados de apoyo.
Los enfermos recibían una nutrición especializada diseñada para favorecer la recuperación. Caldos de huesos ricos en minerales y aminoácidos, preparados vegetales fermentados que proporcionaban probióticos para mantener la salud intestinal durante la enfermedad y tés cuidadosamente preparados que aportaban tanto medicina como hidratación. La tasa de recuperación era extraordinaria. El análisis esquelético sugiere que más del 80% de las personas que recibieron este tratamiento intensivo sobrevivieron a lo que habrían sido enfermedades mortales sin intervención. Esta tasa de éxito supera la de muchos hospitales modernos que tratan infecciones respiratorias similares. La clave de su éxito radicaba tanto en la prevención como en el tratamiento. Las comunidades de la Edad de Hielo desarrollaron sofisticadas prácticas de higiene que redujeron drásticamente la transmisión de enfermedades. Entendían que ciertas actividades, como la preparación de alimentos y la eliminación de residuos, requerían procedimientos específicos para evitar la contaminación. En el yacimiento de Pavlov, en la República Checa, los investigadores descubrieron pruebas de prácticas sanitarias sistemáticas que se remontan a hace 28.000 años. Las zonas de eliminación de residuos se encontraban aguas abajo y a sotavento de los espacios habitables. Las zonas de preparación de alimentos se limpiaban regularmente con soluciones vegetales antibacterianas. Las fuentes de agua se protegían de la contaminación mediante sistemas de filtración hechos de arena, carbón vegetal y tipos específicos de musgo. La higiene personal también era muy avanzada. Creaban jabones a partir de grasas animales combinadas con materiales vegetales alcalinos que podían matar bacterias y parásitos. Desarrollaron prácticas de higiene dental utilizando materiales vegetales fibrosos y enjuagues antibacterianos que prevenían las infecciones de dientes y encías que podían llegar a ser mortales. El aspecto más sofisticado del manejo de las enfermedades en la Edad de Hielo era su comprensión de la conexión entre la salud mental y física. Reconocían que la enfermedad no solo afectaba al cuerpo, sino también a la mente y al espíritu, y sus tratamientos abordaban todas estas dimensiones simultáneamente. Las ceremonias de curación combinaban la medicina práctica con el apoyo psicológico que ayudaba a los pacientes a mantener la voluntad de combatir la enfermedad. La música, la narración de cuentos y los rituales comunitarios proporcionaban un cuidado emocional que, según han demostrado las investigaciones modernas, mejora significativamente las tasas de recuperación de enfermedades graves. El éxito de estos enfoques de tratamiento integrados creó un círculo virtuoso. Las comunidades que dominaban el manejo de las enfermedades podían crecer y ser más estables, lo que permitía una mayor especialización en conocimientos médicos. Los curanderos podían dedicar más tiempo a estudiar las propiedades de las plantas, desarrollar nuevos tratamientos y formar aprendices en técnicas cada vez más sofisticadas. Esta revolución médica tuvo profundos efectos en la propia evolución humana. Las poblaciones que desarrollaron una gestión eficaz de las enfermedades se extendieron por territorios más amplios y sobrevivieron a los retos climáticos que acabaron con los grupos menos avanzados médicamente. Los conocimientos que desarrollaron pasaron a formar parte del conjunto de herramientas esenciales para la supervivencia de la humanidad. Pero tratar las enfermedades era solo una parte del reto. Los curanderos de la Edad de Hielo también tenían que dominar el procedimiento médico más delicado y peligroso de todos. El grito que resonó en el complejo de cuevas de Don y Vestonice hace 26.000 años no era solo un grito de dolor, sino el sonido del futuro de la humanidad pendiendo de un hilo. Sara, como la llamaremos basándonos en nombres similares de la época, sufría complicaciones durante el parto que habrían sido fatales sin una intervención médica inmediata. Lo que sucedió a continuación representa uno de los ejemplos más sofisticados de medicina obstétrica y pediátrica del mundo antiguo, revelando conocimientos que la medicina europea no volvería a descubrir hasta el Renacimiento. El parto en la Edad de Hielo era un acontecimiento comunitario que requería la experiencia combinada de múltiples curanderos especializados. Las pruebas arqueológicas de los lugares de parto en toda Europa muestran que estas comunidades habían desarrollado sistemas integrales de atención médica materna que comenzaban meses antes del parto y continuaban mucho después del nacimiento. La doctora Olga Sofer, que estudió las prácticas de parto de la Edad de Hielo en múltiples lugares de Europa, describe la preparación como extraordinariamente minuciosa.
Las mujeres embarazadas recibían una nutrición especializada diseñada para favorecer el desarrollo fetal y preparar sus cuerpos para el parto. Esto incluía preparaciones ricas en calcio elaboradas a partir de cáscaras de huevo molidas y harina de huesos, suplementos de hierro derivados de plantas específicas y vísceras, y ácido fólico procedente de verduras de hoja verde cuidadosamente procesadas, nutrientes que la obstetricia moderna ha confirmado como esenciales para un embarazo saludable. La sala de partos de Dolly Vestonice revela la sofisticación de sus procedimientos de parto. El espacio estaba cuidadosamente situado para optimizar la temperatura, la circulación del aire y el acceso a las fuentes de agua. Las paredes estaban recubiertas de tipos específicos de arcilla que ayudaban a regular la humedad, algo crucial para prevenir problemas respiratorios en los recién nacidos durante el duro clima de la edad de hielo. Cuando Sara comenzó el parto, el equipo de parto implementó protocolos que rivalizan con los procedimientos hospitalarios modernos. El manejo del dolor combinaba técnicas físicas, masajes, posicionamiento y ejercicios de respiración, con la intervención farmacéutica mediante medicamentos vegetales cuidadosamente preparados. Administraron dosis precisas de té de hojas de frambuesa para fortalecer las contracciones uterinas, preparaciones de ñame silvestre para aliviar el dolor y cos azul para regular la progresión del parto. Pero surgieron complicaciones. El bebé estaba mal colocado, lo que creaba una situación potencialmente mortal tanto para la madre como para el niño. La partera principal, una mujer cuyos restos óseos muestran evidencias de décadas de práctica médica, tomó una decisión que requería una habilidad y un valor extraordinarios. Intentaría recolocar manualmente al bebé durante el parto. Este procedimiento, conocido en la medicina moderna como versión cefálica externa, requiere un profundo conocimiento de la anatomía y una destreza manual precisa. El fracaso podía provocar una ruptura uterina, una hemorragia o la muerte de ambas pacientes. Las pruebas arqueológicas sugieren que la tasa de éxito de este procedimiento en las comunidades de la Edad de Hielo superaba el 70%, lo que es notable teniendo en cuenta las condiciones primitivas y los recursos limitados. La técnica en sí misma consistía en una combinación de manipulación externa y posicionamiento interno utilizando herramientas fabricadas específicamente para procedimientos obstétricos. Los investigadores han encontrado instrumentos de hueso y marfil con formas especiales diseñados para ayudar en partos difíciles. Estas herramientas muestran patrones de desgaste que indican un uso regular y un mantenimiento cuidadoso, lo que demuestra la existencia de prácticas médicas establecidas que se transmitían de generación en generación. El análisis químico de muestras de suelo de las zonas de parto revela la sofisticada farmacología que se utilizaba para tratar las complicaciones del parto. Utilizaban alcaloides del cornezuelo para controlar la hemorragia posparto, los mismos compuestos que se utilizan en los hospitales modernos. Administraban preparados que contenían compuestos similares a la oxitocina derivados de plantas específicas para reforzar las contracciones cuando era necesario. Lo más impresionante es que comprendían la importancia fundamental de la atención inmediata al recién nacido. Habían desarrollado protocolos para reanimar a los bebés que no respiraban al nacer, utilizando técnicas de boca a boca combinadas con métodos de estimulación que la pediatría moderna ha confirmado como eficaces. Comprendían la importancia de mantener la temperatura corporal de los recién nacidos y habían creado sistemas de calentamiento especializados utilizando piedras calientes y pieles de animales. El parto de Sara finalmente tuvo éxito. Tanto la madre como el bebé sobrevivieron, pero su supervivencia requirió atención médica continua que revela la profundidad de la medicina pediátrica de la Edad de Hielo. El cuidado del recién nacido incluía la prevención inmediata de infecciones mediante preparaciones antimicrobianas a base de plantas, un cuidadoso seguimiento de los signos de enfermedad o problemas de desarrollo y apoyo nutricional tanto para la madre como para el niño. El apoyo a la lactancia materna era especialmente sofisticado. Entendían que la nutrición materna afectaba directamente a la calidad y la cantidad de la leche, y proporcionaban a las madres lactantes dietas especializadas ricas en los nutrientes necesarios para una lactancia saludable. Cuando surgían problemas con la lactancia materna,
Habían desarrollado alternativas que incluían leche animal procesada y fórmulas a base de plantas que podían sostener el crecimiento del bebé. Los conocimientos pediátricos se extendían mucho más allá del periodo neonatal. Las pruebas arqueológicas muestran que las comunidades de la Edad de Hielo habían desarrollado una atención sanitaria infantil integral que incluía medicina preventiva, seguimiento de crecimiento y tratamiento de enfermedades infantiles comunes. Comprendían la importancia de la vacunación, utilizando la exposición controlada a formas leves de enfermedades para crear inmunidad contra versiones más graves. La atención dental para los niños era particularmente avanzada. Reconocían que la nutrición en la primera infancia afectaba al desarrollo de los dientes e implementaban protocolos dietéticos que promovían unos dientes fuertes y sanos. Trataban los problemas dentales infantiles utilizando técnicas que no volverían a aparecer en la medicina europea hasta miles de años después. Quizás lo más notable es que comprendían la conexión entre la salud infantil y las capacidades adultas. Los niños que recibían una atención médica óptima se convertían en adultos más fuertes y capaces que podían contribuir de manera más eficaz a la supervivencia de la comunidad. Esta comprensión impulsó la mejora continua de la medicina pediátrica y garantizó que los conocimientos se transmitieran de generación en generación. El éxito de su atención sanitaria materno-infantil creó una ventaja demográfica que ayudó a las comunidades de la Edad de Hielo a expandirse por nuevos territorios y a sobrevivir a los retos medioambientales que diezmaron a las poblaciones menos avanzadas médicamente. Pero ni siquiera la atención médica más avanzada podía prevenir todos los problemas de salud. Cuando aparecían enfermedades crónicas y degenerativas, los curanderos de la Edad de Hielo desarrollaban tratamientos que sorprenderían a los profesionales modernos. El esqueleto cuenta una historia que te rompería el corazón. Descubiertos en la cueva de Sanidar, en Irak, los restos de un neandertal conocido simplemente como Sanidar I revelan una vida de extraordinario sufrimiento y extraordinario cuidado. Este individuo vivió hace 60.000 años y sobrevivió a lesiones que habrían sido mortales sin una intervención médica intensiva. Su brazo izquierdo estaba atrofiado desde su nacimiento por una lesión temprana. La cuenca de su ojo derecho estaba aplastada y curada, lo que sugiere que era parcialmente ciego, y su pie derecho había sido amputado por encima del tobillo. Según todos los indicios, no debería haber podido sobrevivir en el brutal mundo de la caza y la recolección de la Edad de Hielo. Sin embargo, vivió hasta los 40 años aproximadamente, una edad avanzada para los estándares de la Edad de Hielo, y las pruebas sugieren que su comunidad no solo lo toleraba, sino que lo cuidaba y valoraba activamente. El análisis químico del suelo alrededor de su lugar de enterramiento reveló los restos conservados de 8 plantas medicinales diferentes, dispuestas en un patrón que sugiere un tratamiento paliativo continuo hasta su muerte. El doctor Ralph Solecki, que dirigió las excavaciones de Sanidar, interpretó inicialmente esto como una prueba de prácticas funerarias rituales. Pero los análisis modernos revelan algo mucho más significativo: un sofisticado sistema de gestión de cuidados crónicos que rivaliza con los enfoques modernos de la medicina paliativa y los cuidados terminales. Los restos vegetales cuentan una historia detallada sobre el manejo del dolor y el mantenimiento de la calidad de vida. La milenrama para controlar la inflamación, el aciano para ayudar a la digestión, el jacinto de uva para relajar los músculos. Cada planta fue seleccionada no por su significado simbólico, sino por sus propiedades terapéuticas específicas para manejar afecciones crónicas. Lo que hace que este descubrimiento sea realmente notable es que Sanidar I no era un caso único. En yacimientos arqueológicos de la Edad de Hielo, los investigadores han encontrado pruebas de cuidados médicos a largo plazo para personas con enfermedades crónicas, discapacidades permanentes y afecciones degenerativas. Estas comunidades habían desarrollado enfoques integrales para controlar el sufrimiento y mantener la dignidad de sus miembros más vulnerables. En la cueva de Afse, en Israel, los arqueólogos descubrieron los restos de una mujer que había vivido con artritis grave durante décadas. El análisis óseo revela un daño articular extenso que le habría causado dolor constante y movilidad limitada. Sin embargo, el análisis isotópico de sus dientes muestra que recibió una nutrición de alta calidad a lo largo de su vida,
y los patrones de desgaste de sus huesos sugieren que siguió participando activamente en las actividades de la comunidad a pesar de sus limitaciones. El secreto residía en los protocolos de tratamiento del dolor de la edad de hielo, que combinaban múltiples enfoques terapéuticos. Habían identificado docenas de plantas con propiedades analgésicas y desarrollado métodos sofisticados para extraer y concentrar sus compuestos activos. Crearon preparaciones de liberación lenta utilizando grasas animales y resinas vegetales que proporcionaban un alivio sostenido del dolor durante muchas horas. Uno de sus tratamientos más eficaces era un preparado elaborado a partir de corteza de sauce, reina de los prados y gaulteria, plantas que, según ha confirmado la ciencia moderna, contienen salicilatos naturales, los mismos compuestos que se encuentran en la aspirina. Pero sus métodos de preparación eran más avanzados que la simple masticación de la corteza. Fermentaban los materiales vegetales con miel y levaduras específicas para concentrar los compuestos activos y reducir la irritación estomacal. La fisioterapia era igualmente sofisticada. Desarrollaron técnicas de masaje con piedras calientes y aceites aromáticos que proporcionaban alivio del dolor y mejoraban la circulación. Crearon ayudas para la movilidad, bastones, vendajes de soporte e incluso sillas de ruedas primitivas hechas con huesos y pieles de animales, que permitían a las personas discapacitadas seguir participando activamente en la vida comunitaria. Los aspectos psicológicos de la atención crónica eran especialmente avanzados. Los curanderos de la edad de hielo comprendían que el dolor crónico y la discapacidad afectaban a la salud mental y desarrollaron intervenciones que abordaban tanto los síntomas físicos como el bienestar emocional. Utilizaban la música, la narración de historias y los rituales comunitarios para mantener las conexiones sociales y prevenir el aislamiento que a menudo acompaña a las enfermedades de larga duración. Las pruebas arqueológicas de múltiples yacimientos muestran que las personas con enfermedades crónicas a menudo se convertían en especialistas en actividades que no requerían una movilidad completa, como la fabricación de herramientas, la preparación de medicinas a base de plantas, la narración de historias y la enseñanza. En lugar de ser una carga para sus comunidades, a menudo se convertían en valiosos depositarios de conocimientos y habilidades. La sofisticación de los cuidados paliativos en la edad de hielo queda perfectamente ilustrada por las pruebas de los tratamientos administrados al final de la vida. En varios yacimientos, los investigadores han encontrado restos funerarios que muestran claras evidencias de cuidados paliativos durante enfermedades terminales. Estas personas recibieron atención médica intensiva hasta el momento de su muerte, con pruebas de tratamiento del dolor, apoyo nutricional y compañía continua. Un ejemplo particularmente conmovedor proviene de la cueva de Paviland, en Gales, donde los investigadores descubrieron el entierro de un adulto joven que había muerto de lo que parece haber sido una enfermedad degenerativa, posiblemente tuberculosis o cáncer. Los objetos funerarios incluían no solo el ocre rojo que dio a los restos su famoso nombre, sino también restos de plantas medicinales que se habrían utilizado para aliviar el dolor y proporcionar confort durante las últimas etapas de la enfermedad. Los cuidados que requieren afecciones como esta suponen una enorme inversión de recursos comunitarios. Los alimentos, las medicinas, el tiempo y la atención que podrían haberse dedicado a la caza, la recolección u otras actividades de supervivencia se dedicaban en cambio a cuidar a personas que ya no podían contribuir a las actividades básicas de subsistencia. Este nivel de compromiso revela algo profundo sobre la naturaleza humana en la edad de hielo. No se trataba solo de comunidades centradas en la supervivencia, en las que solo sobrevivían los fuertes. Eran sociedades que valoraban a todos sus miembros y estaban dispuestas a invertir importantes recursos en mantener la calidad de vida de quienes padecían enfermedades crónicas. Los conocimientos médicos necesarios para un cuidado eficaz de las enfermedades crónicas también tenían beneficios más amplios. La comprensión del tratamiento del dolor condujo a mejores técnicas quirúrgicas. El desarrollo de protocolos nutricionales para los enfermos crónicos mejoró la salud general de la comunidad. La creación de ayudas para la movilidad impulsó innovaciones en la fabricación de herramientas y la ingeniería. Pero la verdadera prueba de los conocimientos médicos de la edad de hielo llegó cuando las comunidades se enfrentaron a su mayor desafío:
El descubrimiento en una cueva de Eslovenia cambió todo lo que los arqueólogos creían saber sobre la medicina prehistórica. Dentro del cráneo de un humano de 24.000 años de antigüedad, los investigadores encontraron algo que no debería haber existido. Un empaste dental perfectamente ejecutado, hecho con cera de abeja y resinas vegetales, aplicado con una precisión que impresionaría a los endodoncistas modernos. No se trataba de una odontología prehistórica rudimentaria, sino de una intervención médica sofisticada que revela que los humanos de la Edad de Hielo dominaban una de las áreas más exigentes técnicamente de la atención médica. Los problemas dentales en la Edad de Hielo no solo eran dolorosos, sino que podían ser mortales. Una infección dental grave podía extenderse al cerebro o al corazón y matar incluso al cazador más fuerte en cuestión de días. El doctor Federico Bernardini, que dirigió el análisis del descubrimiento esloveno, no pudo ocultar su asombro. El nivel de habilidad requerido para este procedimiento es extraordinario, explicó. Tenían que extirpar el tejido infectado, limpiar la cavidad y aplicar un material de empaste que durara años. Esto representa un conocimiento sofisticado de la anatomía y la patología dental. Las herramientas que utilizaban eran igualmente impresionantes. El análisis de los patrones de desgaste en el diente empastado reveló que los dentistas de la Edad de Hielo utilizaban instrumentos de pedernal más afilados que los taladros dentales modernos. Estas herramientas estaban fabricadas con tanta precisión que podían eliminar la caries sin dañar la estructura dental sana, una técnica que la odontología moderna solo ha logrado con la invención de los instrumentos rotatorios de alta velocidad. Pero este caso esloveno no era único. En toda la Europa de la Edad de Hielo, los investigadores han encontrado pruebas de cuidados dentales sistemáticos que incluían tratamientos preventivos, procedimientos de restauración e incluso intervenciones quirúrgicas complejas. En el yacimiento de Riparo Fredian, en Italia, los arqueólogos descubrieron múltiples individuos con pruebas de modificaciones dentales intencionadas y tratamientos terapéuticos que abarcaban varias décadas de sus vidas. El alcance de los conocimientos dentales de la Edad de Hielo queda claro cuando se examina su comprensión de la prevención de la caries dental. Habían identificado la conexión entre la dieta y la salud dental miles de años antes de que la odontología moderna estableciera la misma relación. Las comunidades que consumían más carbohidratos procesados presentaban tasas más altas de caries dental, mientras que las que mantenían dietas tradicionales a base de carne, frutos secos y materias vegetales crudas tenían dientes notablemente sanos. Sus protocolos preventivos eran sofisticados. Utilizaban materiales vegetales fibrosos como cepillos de dientes naturales, masticando ramitas y raíces específicas que liberaban compuestos antibacterianos mientras limpiaban mecánicamente la superficie de los dientes. El análisis químico del sarro dental de los individuos de la Edad de Hielo revela el uso regular de plantas que contienen compuestos de flúor, el mismo mineral que utilizan las pastas dentales modernas para prevenir las caries. El tratamiento del dolor en los problemas dentales era especialmente avanzado. Los dentistas de la Edad de Hielo tenían acceso a potentes anestésicos locales derivados de plantas como las hojas de coca y las amapolas de opio. Sabían cómo aplicar estas sustancias directamente sobre los dientes afectados para aliviar al máximo el dolor y minimizar los efectos sistémicos. Las pruebas arqueológicas sugieren que podían realizar procedimientos dentales complejos en pacientes totalmente conscientes con mínimas molestias. Las técnicas quirúrgicas eran notables. En el yacimiento de Mehrgarh, en Pakistán, los investigadores descubrieron pruebas de perforaciones dentales que se remontan a 9.000 años atrás, pero las técnicas parecían ser refinamientos de tradiciones mucho más antiguas. La precisión de la perforación, el conocimiento de la anatomía dental y la sofisticada tecnología de las herramientas sugieren que estos métodos se habían desarrollado a lo largo de miles de años durante la Edad de Hielo. Uno de sus logros más impresionantes fue el tratamiento de los abscesos dentales, infecciones que se forman en la raíz de un diente y que pueden convertirse rápidamente en una amenaza para la vida. Los dentistas de la Edad de Hielo desarrollaron técnicas para drenar estas infecciones, eliminar el tejido infectado y prevenir su reaparición.
Utilizaban combinaciones de antibióticos de origen vegetal y compuestos antiinflamatorios que, según han confirmado las investigaciones modernas, son muy eficaces contra las bacterias bucales. Las implicaciones sociales de la medicina dental eran profundas. En las comunidades de la Edad de Hielo, perder los dientes significaba algo más que dolor. Significaba una reducción de la capacidad para procesar los alimentos, lo que podía provocar desnutrición y la muerte. Las personas que podían conservar su salud dental mantenían una mejor salud general y podían contribuir de manera más eficaz a la supervivencia de la comunidad. Las pruebas arqueológicas sugieren que existían especialistas dentales en las comunidades de la Edad de Hielo. Algunas personas muestran indicios de un amplio conocimiento de las técnicas dentales, con kits de herramientas diseñados específicamente para el trabajo dental y ajuares funerarios que incluyen plantas medicinales utilizadas principalmente para tratar problemas dentales. Los conocimientos dentales se transmitían de generación en generación con notable precisión. Las técnicas utilizadas en Europa durante la Edad de Hielo aparecen de forma casi idéntica en comunidades aisladas de todo el mundo, lo que sugiere que estos conocimientos se difundieron con las migraciones humanas y se mantuvieron estables durante decenas de miles de años. Quizás lo más impresionante es que los dentistas de la Edad de Hielo comprendían la conexión entre la salud bucal y las enfermedades sistémicas. Reconocían que las infecciones dentales podían afectar a otras partes del cuerpo y desarrollaron protocolos de tratamiento que abordaban tanto los problemas dentales locales como sus efectos sistémicos. Este enfoque holístico de la medicina dental no sería redescubierto por la odontología europea hasta el siglo XX. El éxito de su medicina dental creó un círculo virtuoso que benefició a comunidades enteras. Las personas con dientes sanos podían procesar una mayor variedad de alimentos, lo que mejoraba su nutrición general. Podían comunicarse de forma más eficaz, lo que fortalecía los lazos sociales. Se mantenían más sanas durante más tiempo, lo que contribuía al conocimiento y la estabilidad de la comunidad. La sofisticación de la atención dental de la Edad de Hielo se extendía también a los procedimientos cosméticos. Las pruebas encontradas en múltiples yacimientos muestran modificaciones dentales intencionadas con fines estéticos, dientes cuidadosamente moldeados, espacios deliberados e incrustaciones decorativas que cumplían funciones tanto sociales como espirituales, al tiempo que mantenían la salud dental. Pero la verdadera genialidad de la medicina de la Edad de Hielo no residía solo en el tratamiento de problemas individuales, sino en su enfoque integral de la salud humana, un enfoque que integraba el bienestar físico, mental y social de formas que la medicina moderna apenas está empezando a comprender. El gran avance se produjo cuando una joven curandera de la Edad de Hielo llamada Kira, la llamaremos así basándonos en nombres similares que se encuentran en tradiciones orales posteriores, observó algo que revolucionaría para siempre la medicina humana. Un lobo herido comía sistemáticamente plantas específicas, las masticaba hasta convertirlas en pulpa y aplicaba la mezcla directamente sobre una herida infectada en la pata. No se trataba de un comportamiento animal aleatorio. Era una automedicación deliberada, y Kira estaba presenciando la primera escuela de medicina del mundo en acción, impartida no por humanos, sino por los propios animales. Lo que Kira observó aquel día hace 32.000 años en los bosques de lo que hoy es Francia se convertiría en la base de un método de descubrimiento que los científicos modernos denominan zoofarmacognosia, el estudio de cómo los animales se automedican. Pero los humanos de la Edad de Hielo no solo estudiaron este comportamiento, sino que aprendieron sistemáticamente de él, lo probaron y lo incorporaron a sus propias prácticas médicas. La elección de plantas por parte del lobo no fue accidental. Los análisis modernos han confirmado que la combinación que observó Kira, una mezcla de plátano, equinácea y un tipo específico de musgo, crea uno de los antibióticos naturales más eficaces jamás descubiertos. El conocimiento instintivo del lobo lo había llevado a un tratamiento que superaba a muchos fármacos modernos. La doctora Cindy Engel, que estudia la automedicación animal en la Universidad de Liverpool, explica su importancia. Los animales llevan millones de años más que los humanos experimentando con medicinas vegetales. Representan una vasta base de datos de conocimientos farmacéuticos a la que los pueblos de la Edad de Hielo aprendieron a acceder e interpretar.
Las pruebas arqueológicas sugieren que las comunidades de la Edad de Hielo desarrollaron protocolos de observación sistemática para estudiar el comportamiento animal. En yacimientos de toda Europa, los investigadores han encontrado pruebas de lo que parecen ser estaciones de observación de animales, puntos de observación cuidadosamente situados que permitían a los humanos vigilar el comportamiento animal sin alterar los patrones naturales. Estas observaciones revelaron patrones notables. Los osos con problemas digestivos buscaban bayas específicas que contenían laxantes naturales. Los ciervos con parásitos comían tierra rica en arcilla que les ayudaba a eliminar los gusanos internos. Lo más significativo es que los animales heridos buscaban sistemáticamente plantas con propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y analgésicas. Los conocimientos obtenidos a partir de estas observaciones fueron transformadores. Los curanderos de la Edad de Hielo aprendieron que la corteza de sauce, que los osos masticaban cuando tenían dolor, contenía potentes compuestos analgésicos. Descubrieron que los gatos con problemas digestivos comían hierba que contenía folatos y enzimas digestivas. Observaron que las aves con infecciones respiratorias buscaban hojas de eucalipto y agujas de pino, ambos potentes descongestionantes. Pero el aspecto más sofisticado de la medicina inspirada en los animales era la comprensión de la dosificación y la preparación. Los animales no solo comían plantas medicinales al azar, sino que consumían cantidades específicas en momentos específicos, a menudo procesando las plantas de maneras particulares para maximizar el beneficio terapéutico. Los elefantes, con los que los humanos de la Edad de Hielo se encontraban habitualmente en los bosques europeos, proporcionaron algunas de las lecciones más valiosas. Cuando las elefantas preñadas se acercaban al parto, buscaban plantas específicas que, según han confirmado las investigaciones modernas, estimulan el parto y reducen las complicaciones durante el mismo. Las parteras de la Edad de Hielo adoptaron estas mismas plantas y métodos de preparación, lo que mejoró drásticamente las tasas de supervivencia tanto de las madres como de los bebés. Las técnicas de observación se hicieron cada vez más sofisticadas. Las comunidades de la Edad de Hielo desarrollaron lo que los antropólogos denominan aprendizajes de medicina animal, sistemas formales en los que los jóvenes curanderos pasaban meses o incluso años observando especies animales específicas para aprender sus comportamientos de automedicación. Estos aprendizajes requerían una paciencia y una habilidad extraordinarias. Los jóvenes curanderos tenían que aprender a moverse silenciosamente por el bosque, colocarse la posición óptima para la observación e identificar con precisión tanto el estado de los animales como los tratamientos elegidos. Desarrollaron un conocimiento detallado de la anatomía animal, los patrones de comportamiento y la disponibilidad estacional de diferentes plantas medicinales. Los resultados fueron notables. Al aprender de los animales, los curanderos de la Edad de Hielo descubrieron tratamientos para afecciones que nunca antes habían tratado con éxito. Aprendieron métodos naturales de control de la natalidad observando cómo las hembras regulaban sus ciclos reproductivos. Descubrieron potentes antidepresivos al observar cómo los animales afrontaban los cambios de humor estacionales durante los largos y oscuros inviernos. Uno de los descubrimientos más significativos provino de la observación del comportamiento de los primates. Los chimpancés y otros primates consumían regularmente plantas específicas que tenían potentes propiedades antiparasitarias. Cuando las comunidades de la Edad de Hielo adoptaron estos mismos tratamientos, redujeron drásticamente la carga de parásitos internos que había azotado a las poblaciones humanas durante milenios. Los conocimientos inspirados en los animales también dieron lugar a innovaciones en los sistemas de administración de medicamentos. Al observar cómo los animales procesaban las plantas medicinales, masticándolas para hacer cataplasmas, mezclándolas con saliva o combinando diferentes plantas en secuencias específicas, los curanderos de la Edad de Hielo aprendieron a optimizar la biodisponibilidad y la eficacia de sus tratamientos. Quizás lo más importante es que la observación de los animales enseñó a los curanderos de la Edad de Hielo sobre el momento adecuado y la variación estacional de las plantas medicinales. Los animales sabían exactamente cuándo recolectar plantas específicas para obtener la máxima potencia,
qué partes de la planta contenían los compuestos más activos y cómo almacenar los medicamentos para utilizarlos durante las estaciones en las que no se disponía de plantas frescas. La integración del conocimiento inspirado en los animales con la práctica médica humana creó un ciclo de retroalimentación que aceleró los descubrimientos médicos. Los curanderos humanos podían probar los tratamientos inspirados en los animales en sí mismos y en sus comunidades, y luego observar si otros animales utilizaban enfoques similares. Esta validación entre especies proporcionó confianza en los tratamientos y ayudó a perfeccionar las dosis y los métodos de preparación. Pero la observación de los animales era solo una parte de un sistema más amplio de adquisición de conocimientos que se enfrentaría a su prueba definitiva cuando la medicina de la Edad de Hielo se encontrara con su mayor desafío. El final llegó de repente. Hace unos 12.000 años, las enormes capas de hielo que habían dominado el mundo durante más de 100.000 años comenzaron su retroceso definitivo. Las temperaturas subieron, el nivel del mar aumentó y el mundo helado que había dado forma a la medicina humana durante milenios desapareció para siempre. Pero el conocimiento sobrevivió. A medida que los glaciares se derretían y los bosques sustituían a la tundra, los maestros curanderos de la Edad de Hielo se enfrentaron a un reto sin precedentes. Las plantas en las que habían confiado durante miles de años estaban desapareciendo de los territorios que conocían. Los animales que les habían enseñado sobre medicina estaban migrando a nuevas regiones o extinguiéndose por completo. Todo lo que sabían sobre medicina de supervivencia tuvo que adaptarse a un mundo completamente transformado. Lo que sucedió a continuación representa uno de los mayores esfuerzos de preservación del conocimiento en la historia de la humanidad. En lugar de dejar que decenas de miles de años de sabiduría médica desaparecieran con el hielo, estas comunidades desarrollaron sofisticados sistemas para documentar, enseñar y transmitir sus conocimientos curativos a las generaciones futuras. El Dr. Mark Nathan Cohen, que estudia la transición de la Edad de Hielo a las sociedades agrícolas, describe este periodo como la primera revolución informativa de la humanidad. La urgencia de preservar los conocimientos médicos impulsó innovaciones en la comunicación simbólica, la tradición oral y la enseñanza sistemática que sentaron las bases para toda la transmisión del conocimiento humano posterior. Las pruebas aparecen en yacimientos arqueológicos de todo el mundo. A medida que las comunidades de la Edad de Hielo se adaptaban a nuevos entornos, establecieron lo que los investigadores denominan ahora centros de preservación médica, lugares especializados donde se concentraban, probaban y enseñaban los conocimientos curativos a las nuevas generaciones de curanderos. En Göbekli Tepe, en Turquía, el famoso yacimiento arqueológico que data del final de la Edad de Hielo, los investigadores han encontrado pruebas que van mucho más allá de sus conocidas estructuras megalíticas. El análisis químico de muestras de suelo revela el cultivo sistemático de docenas de plantas medicinales de diferentes zonas climáticas, un intento de preservar la farmacología de la Edad de Hielo en un mundo cambiante. El yacimiento funcionaba como centro de enseñanza y banco de semillas. Los curanderos de vastos territorios se reunían estacionalmente para compartir conocimientos, comparar tratamientos y garantizar que no se perdiera información médica fundamental a medida que las comunidades se adaptaban a nuevos entornos. Las enormes estructuras de piedra pueden haber servido como ayudas para la memoria, representaciones simbólicas de conocimientos médicos que podían transmitirse de generación en generación sin necesidad de un lenguaje escrito. En todo el mundo se observan esfuerzos de conservación similares. En América del Norte, las tradiciones orales de los nativos americanos conservan conocimientos detallados sobre plantas medicinales que se remontan directamente a las prácticas curativas de la Edad de Hielo. En Australia, las historias aborígenes del tiempo del sueño codifican sofisticados conocimientos médicos que se han mantenido prácticamente inalterados durante más de 40.000 años. Los métodos de conservación eran muy eficaces. Cuando los exploradores europeos se encontraron con pueblos indígenas de todo el mundo, descubrieron que utilizaban sistemas médicos con las mismas plantas, los mismos métodos de preparación y los mismos marcos teóricos que se habían originado durante la Edad de Hielo. Consideremos la distribución mundial de la medicina de corteza de sauce.
Desde la tundra ártica hasta las selvas tropicales, las culturas indígenas de todo el mundo habían descubierto de forma independiente que la corteza de sauce trata el dolor y la inflamación. Sin embargo, los análisis genéticos modernos revelan que no se trataba de descubrimientos independientes, sino de conocimientos conservados de las tradiciones curativas de la Edad de Hielo, mantenidos a lo largo de decenas de miles de años y miles de kilómetros de migración humana. El periodo de transición también impulsó innovaciones cruciales en la práctica médica. Al dejar de estar disponibles las plantas conocidas, los curanderos de la Edad de Hielo tuvieron que identificar nuevas especies con propiedades similares. Este reto condujo al desarrollo de métodos sistemáticos de clasificación botánica y principios para identificar plantas medicinales que todavía utilizan los farmacólogos modernos. Desarrollaron lo que los científicos modernos denominan técnicas de bioensayo, es decir, métodos para comprobar si las plantas desconocidas tenían las propiedades medicinales deseadas. Entre ellos se incluían experimentos de exposición controlada, la observación minuciosa de los efectos de las dosis y la comparación sistemática de nuevas plantas con medicamentos conocidos. El éxito de estos esfuerzos por preservar el conocimiento tuvo profundas implicaciones para el desarrollo humano. Las comunidades que lograron mantener sus conocimientos médicos de la Edad de Hielo obtuvieron enormes ventajas para su supervivencia al adaptarse a los nuevos entornos. Podían tratar enfermedades, atender lesiones y mantener la salud de la población, mientras que otros grupos luchaban contra los retos del cambio medioambiental. Estos conocimientos médicos también facilitaron la expansión humana a nuevos territorios. A medida que las comunidades de la Edad de Hielo emigraban a regiones anteriormente inhabitables, sus sofisticados sistemas médicos les permitían sobrevivir en entornos en los que poblaciones menos avanzadas desde el punto de vista médico habrían fracasado. La integración de la medicina de la Edad de Hielo con los nuevos conocimientos medioambientales creó sistemas médicos híbridos que eran más sofisticados que cualquiera de las tradiciones por separado. Estos evolucionaron hasta convertirse en las grandes tradiciones médicas de la antigüedad: la medicina china, el Ayurveda, la medicina egipcia y la filosofía médica griega, todas las cuales pueden remontar sus principios y prácticas fundamentales a los orígenes de la Edad de Hielo. La investigación farmacéutica moderna confirma cada vez más el sofisticado conocimiento de estas antiguas tradiciones médicas. Los compuestos que los curanderos de la Edad de Hielo utilizaban para afecciones específicas se están redescubriendo como tratamientos de vanguardia para el cáncer, las infecciones resistentes a los antibióticos y los trastornos neurológicos. Los medicamentos a base de plantas que desarrollaron suelen funcionar mediante mecanismos que la ciencia moderna apenas está empezando a comprender. Sus enfoques holísticos de tratamiento, que abordan simultáneamente los aspectos físicos, mentales y sociales de la salud, se están reconociendo como más eficaces que las intervenciones biomédicas limitadas para muchas afecciones. Quizás lo más significativo es que el enfoque de la medicina de la Edad de Hielo, aprender de los sistemas naturales, tratar a la persona en su totalidad en lugar de síntomas aislados e integrar los conocimientos médicos con las estructuras sociales de la comunidad ofrece ideas que podrían ayudar a abordar los retos médicos actuales. A medida que aumenta la resistencia a los antibióticos y se multiplican las enfermedades crónicas, la sabiduría ancestral de los curanderos de la Edad de Hielo ofrece alternativas probadas que han sostenido la salud humana durante miles de generaciones. Hoy en día, cuando pasees por cualquier farmacia moderna, rodeado de miles de medicamentos sintéticos y dispositivos médicos de alta tecnología, recuerda esto: casi todos los tratamientos que se encuentran en esas estanterías tienen su origen en el mundo helado de la Edad de Hielo. La aspirina que alivia tu dolor de cabeza, descubierta por los curanderos de la Edad de Hielo, que aprendieron observando a los animales masticar corteza de sauce. Los antibióticos que combaten las infecciones, identificados por primera vez por médicos prehistóricos que observaron que ciertos mohos prevenían las infecciones de las heridas. Los anestésicos que hacen posible la cirugía, desarrollados por antiguos curanderos que experimentaron con analgésicos a base de plantas para ayudar a sus comunidades a sobrevivir a lesiones traumáticas. La medicina moderna no ha sustituido la sabiduría curativa de la Edad de Hielo,
sino que simplemente ha proporcionado nuevas herramientas para aplicar los mismos principios fundamentales que mantuvieron viva la humanidad durante el periodo más difícil de la historia de nuestra especie. En rincones remotos del Amazonas, el Himalaya y el Ártico, los curanderos tradicionales siguen practicando una medicina que sería inmediatamente reconocible para sus predecesores de la Edad de Hielo. Utilizan las mismas plantas, aplican los mismos principios y mantienen la misma comprensión holística de la salud que permitió a los humanos prosperar en un mundo de hielo y megafauna. A medida que nos enfrentamos a nuevos retos médicos, enfermedades resistentes a los antibióticos, epidemias de enfermedades crónicas y crisis de salud mental, los investigadores están volviendo a este antiguo conocimiento con un respeto renovado. Están descubriendo que los curanderos de la Edad de Hielo comprendían principios de la medicina que la ciencia moderna apenas está empezando a comprender. El mundo helado que moldeó a nuestros antepasados puede haber desaparecido para siempre, pero la sabiduría que desarrollaron durante el mayor desafío de supervivencia de la humanidad sigue viva. Cada vez que un médico receta un medicamento a base de plantas, cada vez que un cirujano utiliza técnicas perfeccionadas a lo largo de milenios, cada vez que la medicina moderna reconoce la conexión entre la salud mental y la física, somos testigos del legado perdurable de los curanderos de la Edad de Hielo. No se trataba solo de tratar heridas y enfermedades. Se trataba de comprender lo que significa ser humano, y ese conocimiento sigue curándonos hoy en día.